Buenas tardes amigos, miércoles 9 de enero del año 2019, bienvenidos a una nueva edición de Actualidad y Derecho. Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, César? Bienvenidos a todos a una nueva edición del programa Actualidad y Derecho. Ya tenemos una invitada muy especial, que es la doctora Liliana Calderón, asociada del estudio Checopar, quien nos va a hablar sobre el lavado de activos. Bienvenida, Liliana. Bienvenida, Liliana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? César, Manuel, muchas gracias por la invitación. Bueno, arrancamos con el tema. La verdad que el delito de lavado de activos ha sido un tema muy discutido, muy conversado en medios, ¿no? A propósito pues de las investigaciones que se han estado siguiendo contra Keiko Fujimori y en virtud de las cuales pues se ha dictado inclusive prisión preventiva, ¿no? Ha habido una apelación que ha sido rechazada, ¿no? Y finalmente se ha confirmado la prisión preventiva. Entonces vamos a conocer un poquito los alcances de este delito, ¿no? Y algunos pronunciamientos relevantes al respecto. Entonces, Liliana, quería que nos expliques, ¿no? Como primera parte, ¿no?, de esta entrevista, que la gente conozca, ¿no?, en qué consiste el delito de lavado de activos y qué responsabilidades penales conllevan. Coméntanos, por favor. Sí, claro que sí. A ver, el delito de lavado de activos, en términos sencillos, es el proceso mediante el cual busco introducir en el sistema económico financiero de un país recursos, sean dinero, bienes, ganancias, producto de actividades ilícitas, con la finalidad de darles apariencia de legalidad. Correcto. Entonces, en esas actividades ilícitas puede englobarse todo tipo de actividades como minería ilegal, terrorismo, etcétera. Exacto, son los conocidos delitos precedentes, ¿no? ¿Qué tenemos por delitos precedentes? En realidad casi todo el catálogo del Código Penal. Como bien dices, minería ilegal, extorsión, narcotráfico, trata de personas, etcétera. Y Liliana, ¿se requiere probar, ahora que nos hablas de delito precedente o delito fuente, creo que le llamaban, ¿es necesario probar el delito fuente para poder procesar a alguien por lavado de activos? Claro, tradicionalmente se entendía que incluso tenías que tener una condena previa por ese delito. Correcto. ¿No? Ahora, ya que seguramente en algún momento lo tocaremos, alrededor de cuál es la tendencia mundial, cuáles son los últimos pronunciamientos, en realidad ya no necesitamos eso. Pero lo que sí tiene que tener muy claro el fiscal es cuál es el delito precedente, cuál es el delito fuente. Es decir, cuál es la actividad ilícita que origina esos dineros ilegales. Correcto. ¿No? O sea, tengo que señalar específicamente cuando inicio la investigación cuál es ese delito precedente. Pero no necesariamente comprobarlo, ¿no? Porque me parece que hubo un fallo en el que fue ponente el inefable César Inostroza, que fue criticado y de ahí fue dejado sin efecto. Me parece que ahí es donde se trata de subir la valla, ¿no? Exacto. Y eso fue muy criticado por el Ministerio Público, porque finalmente ellos, como titulares de la investigación de la acción penal, son los que tendrían o pudieron haber tenido una valla demasiado alta. Entonces ahora no necesitas comprobar, lo que sí necesitas es tener muy claro cuál es, ¿no? Señalar de dónde proviene ese origen ilegal. Correcto. ¿Y cuáles son las responsabilidades penales, las penas, ¿no? ¿Qué tipos de sujetos hay en la comisión del delito, ¿no? Y si varían las penas entre ellos. Por ejemplo, podrías ponernos un caso, ¿no?, práctico, ¿no?, en el cual se esté desarrollando este delito y qué tipo de sujetos hay y qué penas se podrían imponer. Claro que sí. Lo primero que deberíamos tener en cuenta es que hay dos decretos legislativos importantes, el 1106 y el 1249, ¿no? Ambos se tienen que entender de manera complementaria, porque ambos regulan las modalidades de lavado de activos, que tenemos básicamente los actos de conversión y transferencia y los actos de ocultamiento y tenencia, ¿no? Ahora, las penas son muy variadas, incluso tenemos supuestos que agravan la pena, pero podríamos decir que las penas oscilan entre los 10, 15 hasta 20 años, ¿no? Y si se trata de organizaciones criminales, podemos estar hablando hasta 25 años de pena privativa de la libertad, ¿no? ¿Que eso es lo que se busca en el caso de Keiko Fujimori o me equivoco? Porque me parece que lo que se ha señalado en el caso de Keiko Fujimori es que hay un lavado de activos y que dentro del partido político hay una organización criminal. Entonces, ¿estamos hablando del tipo penal más agravado? Sí, de lo que se estaría tratando en ese caso es de que una organización criminal se hubiera infiltrado en un partido político, ¿no? Y que a través de esa organización criminal se estarían lavando activos para el beneficio de esa organización. ¿Cuál sería el delito fuente? Claro, en este caso lo que señalan es que los dineros de los aportes
a la campaña provienen de la famosa caja 2 de una empresa vinculada con actos de soborno o corrupción de funcionarios. Correcto. Ese sería el hecho ilícito precedente. ¿Y cuál sería la modalidad de lavado de activos que habría perpetrado esta organización criminal? Bueno, ahí se habla de una modalidad muy específica que es la conocida como el pitufeo, ¿no? Es decir, yo tengo grandes cantidades de dinero y lo que hago es fraccionarlas para evitar que se pueda identificar el verdadero origen. ¿El pitufeo en qué modalidad? En esas cenas, ¿no? Claro, en diferentes actividades, ¿no? Una actividad. Llámense, por ejemplo, actividades como rifas, cenas, cócteles, en fin, cualquier tipo de actividad que te permita reducir ese monto grande en pequeñas cantidades. Entonces, en este caso, lo que hemos visto es que en el delito de lavado de activos no hay que acreditar de manera específica cómo se ha cometido el delito precedente, pero hay que señalarlo con claridad y presentar una serie de elementos razonables que den cuenta de lo anterior. Ahora, regresando al tema de estos casos de lavajato, ¿es relevante o no, por ejemplo, este argumento en el cual se señala no hay delito de lavado de activos porque Keiko no fue gobierno y Humala sí fue gobierno? ¿Eso es relevante o es irrelevante? Para los efectos del delito mismo es irrelevante, ¿no? Porque aquí lo que se está sancionando o lo que se estaría buscando sancionar, lo que se estaría investigando, mejor dicho, es que exista una conducta ilícita, ¿no?, en torno al manejo de ese dinero para su ocultamiento, ¿no? No tanto si tú realizaste un comportamiento ilícito siendo gobierno, porque obviamente si tú eres gobierno, el delito que se acercaría a las conductas ilícitas, ¿no?, a las conductas indebidas sería, por ejemplo, la corrupción de funcionarios, los delitos de colusión, etcétera, ¿no? Aquí lo que estamos hablando es no porque haya sido gobierno, sino porque has recibido un dinero y lo has colocado lo has colocado, exacto, le has tratado de dar apariencia de legalidad y además, sobre todo, lo más importante es que el origen es ilícito. Bueno, y eso es lo que habría que determinar, ¿no? Exacto. Claro. Aquí hay un tema con el tema de la caja 2 de Odebrecht. ¿Habría forma de probar que ellos sabían o conocían el origen ilícito de los fondos de Odebrecht? Ahora, es importante lo que nos comentas porque el tipo penal nos dice que conocía o que podía conocer. Es decir, el tipo penal no te habla de que tú tengas que comprobar de manera fehaciente que el origen era indebido, sino que tú podías presumir que el origen era indebido. Correcto. ¿No? O que conoces o que puedas conocer. Bueno, pero si Odebrecht es una empresa, digamos, formal, que tiene varias licitaciones, que realiza obras, tanto públicas como privadas, como un partido político, ya haciendo de abogado del diablo, ¿no? Como un partido político podría presumir que esos fondos, esos aportes de campaña provienen de actos ilícitos. Yo creo que ahí está justamente el reto para el Ministerio Público, ¿no? Porque, y entiendo también que esa es la posición de la defensa, ¿no? Yo actué de buena fe, no conocía que el origen era indebido, es más, para esa época tampoco existían los cuestionamientos a esta empresa como el día de hoy existen, pero yo creo que más allá de eso también deberíamos preguntarnos, o entiendo que también es la posición de la Fiscalía, si es que no hay nada indebido, entonces ¿por qué no declaras el origen real de ese dinero, ¿no? O sea, si tú estás recibiendo, ¿no? Claro, cosa que no ha sido, porque más bien lo que entiendo habrían hecho es ocultar el origen de ese dinero, ¿no? Porque si la Fiscalía dice, bueno, si efectivamente te lo dio determinada empresa, tú has actuado de buena fe, no has intentado hacer nada indebido, ¿por qué no haces la declaración correcta, ¿no? Entonces ahí se va a valorar la conducta procesal de los investigados. También, ¿no? Y esa conducta procesal puede llegar a establecer la responsabilidad penal. También. Porque no estoy ayudando a brindar la información. Claro. Interesante, ¿no? Y por ejemplo, hablando ya de las grandes empresas, ¿no?, de las empresas en general, ¿ya? ¿Cómo controlar el lavado de activos en una empresa? O sea, me refiero a que lavar activos no es algo que tenga que ver necesariamente con grandes empresas, sino también podría producirse en una IRL, se podrían lavar activos. Por supuesto que sí. No, la norma y tampoco la conducta discrimina la magnitud de la empresa o el tamaño de la empresa en absoluto, ¿no? Ahora, lo que sí deberían tener los que nos están escuchando, los que nos están viendo el día de hoy, claro, es que ya las diferentes normas de la SBS nos han establecido quiénes son los sujetos obligados.
¿Y qué son los sujetos obligados? Son aquellas personas naturales o personas jurídicas que tienen, valga la redundancia, la obligación de implementar un sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿no? Y la norma nos señala todas aquellas obligaciones que tiene que cumplir la empresa. Por ejemplo, designar un oficial de cumplimiento. ¿Qué más? Tener un registro de tus operaciones, reportar tus operaciones sospechosas, tener un código de conducta, tener un manual de prevención, entre otras obligaciones. ¿Y eso es hacia todas las empresas o hacia un determinado...? Eso en realidad es hacia todas aquellas empresas y personas naturales que son sujetos obligados. Por ejemplo, la resolución 789 del 2018 de la SBS, que es reciente, de marzo del año pasado, nos da una lista de todas las empresas y personas naturales que son comprendidas como sujetos obligados. Entre ellas, por ejemplo, las casas de préstamo, los que prestan dinero, los contadores, los notarios, ¿no? Incluso los abogados, somos sujetos obligados. Entonces, no pensemos que esto solo está dirigido a las grandes empresas, sino también a las pequeñas y medianas empresas y personas naturales, ¿no? ¿Y esta norma ha sido lo suficientemente difundida o ha habido algún tipo de alcance hacia los pequeños y los microempresarios? Porque entenderás, Liliana, este programa lo ven mucho personas con negocio, pequeños empresarios y microempresarios, ¿ya? Y yo entiendo que deben tener un gran desconocimiento de esta situación. ¿Tú qué les recomendarías a ellos? ¿Qué tipo de... o sea, buscar un staff de abogados que desarrolle un programa de cumplimiento, ¿no? Inscribirse ante un determinado registro? ¿Cuáles son los caminos que podrían tener ellos? Porque el día de mañana llega un inversionista, ellos de repente tienen poco financiamiento, ven la luz en ese financista, aceptan el dinero, montan un buen negocio, ganan un buen dinero y el día de mañana se estarían viendo incursos pues en procesos penales e inclusive yendo a la cárcel si es que no han tenido la debida diligencia y se produce lo que tú dices, no conocer necesariamente el origen ilícito del dinero, pero poderlo conocer. ¿Qué podrían hacer ellos? Sí, yo creo que hay que prestar mucha atención, ¿no? Y repito, para el conocimiento de todos aquellos que nos están viendo, es la resolución 789 del 2018 de la SBS. Ustedes se la pueden incluso descargar del portal de la SBS, de la UIF, pueden revisarla y pueden encontrar si ustedes son sujetos obligados ante la UIF. Y lo que yo les recomendaría es que aquellos que tengan la posibilidad de acceder a una asesoría privada, que lo hagan para poder implementar su programa de cumplimiento en materia de lavado de activos, que además es obligatorio, ¿no? No es como el programa anticorrupción, que ciertamente es soft law o voluntario, ¿no? Claro, es facultativo, esto es obligatorio, ¿no? En este caso es obligatorio y si no lo tienen implementado pueden ser sancionados por la UIF con multas, ¿no? Multas que van desde las 2 UIT hasta las 15 UITs. Entonces, mucha atención con eso. Y también la UIF tiene una línea telefónica a la cual ustedes pueden llamar y hacer todas las consultas que consideren pertinentes. Es más, tengo entendido que la UIF también da capacitaciones gratuitas anualmente. Entonces, todo eso yo creo que puede ser de mucha utilidad para los empresarios que quieran implementar su programa de cumplimiento. Interesantísimo, porque entonces la gente debe tomar en cuenta, ¿no? El pequeño empresario, el microempresario debe tomar en cuenta que tiene que revisar los alcances de esa resolución y tomar en cuenta que si no cumple con esta resolución, si no cumple con este programa de cumplimiento, no solamente está el problema penal, sino que encima te imponen multas, multas compulsivas, ¿no? Y por no recurrir a una asesoría legal incrementa sus costos, ¿no? Puedes quedar insolvente con una multa. Claro, puedes caer insolvente por una multa, ¿no? Y me dices de que los sujetos designados, hay el oficial de cumplimiento. Exacto. ¿Cuál es el rol del oficial de cumplimiento? ¿Es alguien que trabaja en la empresa? ¿Es alguien de afuera? ¿Es abogado? ¿Necesita una determinada calificación profesional? ¿Cuál es el rol de esta persona? Bueno, el oficial de cumplimiento es la persona designada para vigilar, implementar, supervisar el cumplimiento de este sistema de prevención en materia de lavado de activos. Ahora, la ley señala una serie de requisitos que tiene que cumplir el oficial de cumplimiento, que incluso puede ser, tratándose de personas naturales, la misma persona natural, ¿no? Indica que tiene que ser, por ejemplo, un trabajador que no tiene que tener antecedentes penales, ¿no? Que tiene que ser una persona de alguna manera relacionada o conocedora de temas de lavado de activos, ¿no? Pero yo creo que eso finalmente lo puedes ir aprendiendo en el camino, ¿no? Pero lo más importante es que
el oficial de cumplimiento sí puede tener responsabilidad penal directa cuando conoce una operación sospechosa, y ahora vamos a explicar qué es una operación sospechosa, y no la reporta a la unidad de inteligencia financiera. ¿Qué pasa? El oficial de cumplimiento tiene la obligación de reportar las operaciones sospechosas que conozca. Y si no lo hace, tiene responsabilidad penal. ¿Qué entendemos por operación sospechosa? Ok. Ahora, una operación sospechosa es aquella operación que sale o que escapa a la regularidad o cotidianeidad del propio rubro comercial de la empresa o la persona natural. Por ejemplo, ¿no? ¿qué has visto Por en la ejemplo, práctica? algo muy sencillo, ¿no? Yo tengo un negocio, vendo maquinarias, imaginemos, ¿no? Llega un cliente nuevo, yo verifico los antecedentes del cliente, porque además tengo que conocer a mi cliente, y me parece que es una persona idónea, una persona correcta, a la que yo le puedo vender mis productos, ¿no? Y resulta que me compra, ingresa como cliente a la empresa y me compra cierta cantidad de maquinarias mensualmente, ¿no? O sea, una cantidad más o menos recurrente mes a mes. Y de pronto, y me dice, bueno, te voy a pagar, no sé, a 30 días. Perfecto, y venimos trabajando en ese sistema. Y de pronto llega un día y me dice, necesito comprar maquinarias por $2 millones, y aquí está el efectivo. Eso podría alertar al oficial de cumplimiento y decir, pero qué raro, este señor siempre me compra pequeñas cantidades, me paga a 30 días y ahora viene con $2 millones y me quiere comprar cash. Extraño, ¿no? Claro. Entonces, eso sale de la cotidianeidad del tratamiento con ese cliente. Entonces, eso debe llevar al oficial de cumplimiento a estar alerta, a verificar cuál es el origen de ese dinero, porque justamente ahí se puede producir un tema de lavado de activos, ¿no? Porque él puede querer lavar esos 2 millones a través de mi empresa. Entonces, yo tengo que estar alerta. Claro, y tengo la facultad de, mientras no determino si es una conducta sospechosa o no, no realizar la transacción. Exacto. ¿no? Ahora, hay un tema de riesgo comercial, es, mira, acá tengo tanto dinero, voy a hacer el negocio, ¿por qué lo voy a dejar? Pero hay que tomar en cuenta que la responsabilidad del oficial de cumplimiento y la responsabilidad, bueno, de los directivos y de la empresa en general puede ser devastadora. Hay penas, o sea, ¿qué es lo que peor que le puede suceder, por ejemplo, a la empresa? Uh-huh. Ya, ahora, y solo para retomar Claro. el último punto, efectivamente, yo puedo decidir si hago la operación o no, porque finalmente ese es el riesgo que tiene que asumir el empresario. Pero asumamos que lo quiere tener, ¿no? Quiere asumir ese riesgo, perfecto, haces la operación, pero lo que tienes que hacer es reportarla como sospechosa a la UIF. Entonces, de esa manera, tú como oficial de cumplimiento te libras de responsabilidad penal y ya queden en las manos de las autoridades investigar a esa persona de manera más exhaustiva, y si de repente está involucrada en un hecho ilícito, lo comunicará al Ministerio Público. ¿Y el dinero que recibí lo tengo que devolver? No, en ¿O absoluto, no? Porque tú te has comportado de manera diligente, ¿no? Tú lo que has hecho es averiguar cuál ha sido el origen del dinero, verificar que ese cliente que digamos la operación sea lícita, pero de pronto si tu diligencia, obviamente como cualquier empresario, tu diligencia va a llegar hasta cierto nivel, ¿no? Tampoco vas a escarbar al punto de que ya suena hasta inviable la propia relación comercial, ¿no? Porque los oficiales de Estas cumplimiento empresas tienen que hacerle firmar al cliente algún documento, ¿cierto? Claro, hay una serie de procedimientos. Donde declaren el origen del Exacto, dinero, ¿no? Lo que tengo que hacer es hacerle firmar una declaración jurada y documentar esa declaración jurada con todas aquellas documentos necesarios para justificar la operación. Ok. Correcto. Y Liliana, y por ejemplo, ¿qué repercusiones ya a nivel macro tiene el lavado de activos, por ejemplo, en el PBI? Uh-huh. ¿Qué nos podrías comentar al respecto, ¿no? O sea, ¿qué tanto nos afecta esto, ya no a nivel jurídico solamente, sino a nivel nacional? ¿El lavado de activos en Perú es un tema realmente grave? Sí. ¿Y cuán grave? Sí, es muy grave, ¿no? Los últimos datos que tenemos es que el lavado de activos por corrupción de funcionarios hasta el año pasado arrojaba cerca de $180 millones, ¿no? Y ahora son $405 millones. O sea, imagínate la pérdida de dinero y el impacto que tiene esta pérdida en el PBI. Sobre corrupción. Exactamente. Si nos podemos a pensar en cuánto hay en minería ilegal, en tal ilegal, Narcotráfico. en narcotráfico, pues
ese número sube. Claro, y también en actos de corrupción, ¿no? ¿Cuánto dinero está dejando de percibir el Estado o cuánto dinero se está dejando de invertir en obras públicas para el beneficio indebido de ciertas personas, ¿no? Y también es importante que tomemos en cuenta que el delito de lavado de activos genera responsabilidad para las empresas, no solo para el sujeto, ¿no? La persona que realiza la conducta ilícita, Claro. sino también para la empresa. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a la empresa? Mira, le puede suceder que le caiga una multa, o sea, desde una multa hasta el cierre definitivo de sus operaciones. O sea, claro, y obviamente el espíritu de la norma no es cerrar una empresa. ¿Por qué? Porque si tú cierras una empresa, estás acabando con un negocio, estás acabando con proveedores, estás quitando oportunidad a los trabajadores, en fin, se genera daños colaterales. En la cadena de pagos, ¿no? Exacto. Claro. Entonces lo que se busca es, oye, has cometido un delito, pues ahora rehabilítate, ¿no? Claro. Refórmate, compórtate de manera debida y de aquí para adelante, ¿no? Sancionando a quienes se tengan que sancionar, pero la empresa puede continuar trabajando, que es la idea, ¿no? Claro, es el espíritu de la norma y eso trae a colación el tema Odebrecht porque la gran crítica a este Sí, supuesto ¿por qué sigue acuerdo trabajando es Odebrecht? cómo va a trabajar en el Perú una empresa corrupta y el otro lado el argumento es si no trabaja se rompe la cadena de pagos, pierde el país millones de dólares a nivel de un montón de empresas que están relacionadas con la empresa, también los trabajadores, Claro. etcétera. Entonces se ha dado una explicación muy política sobre el acuerdo de Odebrecht, porque si estuviésemos hablando de una empresa pequeña que ha hecho mucho daño, podríamos evaluar clausurarla, pero en el tema Claro. de Odebrecht exigir que ya no contrate con el Estado no es algo que debamos decirlo de manera tan ligera sin haber necesariamente evaluado cuáles pueden ser los impactos en la economía. Creo que en ese sentido viene Mi comentario. tu comentario, Sí. ¿no? Es más, incluso podríamos hacer el símil con una persona natural, ¿no? Que recibe una condena, que va al establecimiento penitenciario a cumplir su condena, que paga su reparación civil y luego de haber cumplido la condena y pagado la reparación civil, tiene que salir de prisión porque ya se entiende que está rehabilitado y reinsertarse en la sociedad. Entonces, esa persona que se reinserta en la sociedad se espera que continúe con su vida, ¿no? Que busque un trabajo, que estudie y que sea una persona de bien. Bueno, ese es el espíritu también de la norma hacia las empresas. Es que te des cuenta de tus errores, los delitos que has cometido, que te rehabilites, que no los vuelvas a cometer, que se sancionen a los funcionarios, Que directivos, los involucrados, accionistas. ellos sí tienen responsabilidad penal. Exacto. ¿No? Y que la empresa pueda continuar, Claro. que los trabajadores sigan, que en fin, toda la Claro. cadena alrededor continúe. Porque esto afecta ¿no? al mercado en general, ¿no? La exoneración de empresas, sobre todo una empresa grande como Odebrecht, como Araña Montero, como JJ Camet, pues nos llevaría a una crisis, ¿no? Y repercutiría grandemente el mercado. Bueno, Liliana, para acabar con este tema, quería hacerte una pregunta respecto a las personas naturales. Hay personas naturales, ciudadanos de a pie, que son captados por estos, ya sea por narcotraficantes o por diversos delincuentes, para realizar una modalidad de lavado de activos que es hormigueo, creo que le llamaste el hormigueo, ¿no? O sea, los convocan para que lleven o para que bancaricen pequeñas cantidades de dinero y puedan ir insertándolas. ¿Cuál es la pena para estas personas cuando llegan una pena, cuando son investigadas? ¿Pueden ir a prisión por participar en este hormigueo? Sí, efectivamente, pueden ir hasta 15 años, pueden ser sancionados con 15, hasta con 15 años de pena privativa de la libertad, que es lo que encajaría en un acto de ocultamiento, ¿no? Porque lo que tú haces es para no figurar como el real titular, ¿no es cierto?, de esa cantidad de dinero, le pides a un tercero que vaya al banco y deposite por ti. Entonces, así lo que estás haciendo es ocultar finalmente el verdadero origen de ese dinero. Entonces, mucha atención a las personas, que no se dejen sorprender por nadie que les pida que presten su nombre para realizar algún giro, algún depósito, ni mucho menos para recibir algún giro o algún depósito. O para constituir empresas, ¿no? O para constituir Claro, empresas y también. eso es algo que se ha estado dando durante un montón de tiempo, ¿no? Y felizmente ha venido esta regulación a poner los puntos sobre las IES, ¿no? Definitivamente. Bueno, Liliana, definitivamente estos temas se quedan cortos. Te comprometemos a una futura oportunidad para seguir conversando. Mira, una última pregunta que Sí, quería a ver. hacerte que me ha quedado en el tintero. El tintero es Ah. la siguiente. ¿Tú crees
como penalista, que debería regularse el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos? Mira, yo revisé el proyecto de ley y yo creo que tal como estaba formulado era inconsistente con la regulación que ya tenemos al día de hoy. Por dos razones, ¿no? Una, porque se estaba otorgando una menor sanción que la que establece estos dos decretos que yo les mencioné, el 1106 y el 1249, porque finalmente estás hablando de la misma conducta, que es convertir dinero ilícito y en otro supuesto ocultarlo. Y si ya está regulado aquí con una pena que está acorde con las recomendaciones Gafi, que es lo que nos regula como estándar internacional, entonces, ¿por qué otorgarle una pena menor a un supuesto que ya está regulado? Entonces pareciera que la intención con esta norma que contiene una pena menor es favorecer al reo, ¿no? Por la retroactividad benigna. Claro, pero y como yo les decía, no se trata lamentablemente de un hecho menor el delito de lavado de activos, ¿no? Es un delito de persecución internacional. Como les comentaba, estamos nosotros regulados por organismos internacionales que continuamente nos brindan recomendaciones y nosotros tenemos que tratar de alcanzar esas recomendaciones. Entonces, no suena muy adecuado que una ley más bien baje el estándar de persecución y no continúe con ese estándar adecuado que tenemos. ¿No? Además llama la atención de que precisamente el Congreso se dio una ley que eventualmente los beneficie, ¿no? Por lavado de activos. Que tiene una mayoría en el Congreso. Tiene una mayoría del Congreso y la mayoría del Congreso quiere sacar una ley para favorecer a esa procesada, ¿no? Claro, y tenemos a otro líder y otro líder de un partido político que supuestamente está un poco aliado con ellos, que ha querido asilar si no ha podido y también lo están involucrando en actos de corrupción y también hay un cuestionamiento sobre el lavado de activos, ¿no? Entonces, y aparte sin una buena regulación del financiamiento de partidos políticos, es inviable entrar a la OCDE, ¿no? Más allá de los diversos problemas que tenemos en otros ámbitos, ¿no? Y con todo el dinero que reciben estos partidos políticos, pues van a haber muchos problemas de lavado de activos. O sea, no solamente en el caso de Keiko, en el caso de Ollanta en su momento, van a haber muchos casos más, probablemente, ¿no? Por la forma en cómo se han acostumbrado los partidos políticos a ser financiados. O sea, aquí hay un tema también de voluntad de los partidos políticos, de voluntad de las instituciones para regular bien. Y la nula transparencia, ¿no? Exacto, ¿no? Sí. Bueno, Liliana, te agradecemos mucho por tu presencia. Te convocamos para una siguiente oportunidad. Amigos, en el siguiente bloque conversaremos con Manuel sobre los aspectos legales de las MIPES. Vayan dejando sus preguntas mientras vamos a la pausa. Liliana, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Vamos a la pausa y regresamos. Buen día, estimados amigos. Los esperamos en HCM Radio TV. En este programa Tecnología Médica y Salud estaremos debatiendo, analizando los temas de coyuntura de la salud en nuestro país. Los espero todos los jueves de 5 a 6 de la tarde en HCM Radio TV. Hola amigos, soy Víctor Hugo Quijada para invitarlos a sintonizar todos los viernes a través de HCM Radio Televisión De Frente con la Verdad y compartir entrevistas sobre temas de gestión pública y coyuntura política. Los espero de 2 a 3 de la tarde en De Frente con la Verdad. Me gusta tu silencio. Es la mejor forma para expresar tus sentimientos. Me encanta cuando lloras porque me he quedado con parte de tu alma.
Me ilusiono con tu sonrisa porque sé que ha valido la pena el momento. Congelemos este momento porque me encuentro entre tus manos. Toma un libro y vuelve a vivir. Amigos, regresamos en el último bloque de su programa Actualidad y Derecho. En esta parte del programa vamos a conversar sobre los aspectos legales de las MIPES. Y para esta oportunidad, Manuel nos va a brindar una serie de alcances sobre la regulación legal de las MIPES, las obligaciones de diversa índole que tienen esta clase de empresas, etcétera. Entonces, Manuel, lo que me gustaría que nos expliques en un primer momento es ¿qué son las MIPES y dónde están reconocidas legalmente? A ver, César, gracias por la pregunta. Mira, las MIPES, las micro y pequeñas empresas, están reconocidas en la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y Crecimiento Empresarial, que se encuentra o que fue aprobado mediante el Decreto Supremo 013-2013-PRODUCE, ¿no? Y su reglamento, que es el Decreto Supremo 008-2008, ¿no? El primero es el texto único ordenado y el segundo es el reglamento. Y aquí es donde se regula y se establece cuáles son las MIPES, ¿no? Ahora, en el primer caso vamos a encontrar las microempresas, ¿no? La microempresa es aquella que tiene ventas anuales hasta un máximo de 150 UITs, y la pequeña empresa es aquella que realiza ventas anuales hasta por un máximo de 1.700 UITs. Entonces, calculándolo al monto actual de la UIT, que es 4.200 soles, tenemos, a ver, veamos. A ver, hagamos el cálculo. Hagamos el cálculo. Rapidito, vamos a la calculadora. Porque ya subió la UIT, que era 1.400. Si estamos hablando de 150 UITs por 4.200. 4.200, estamos hablando de 630.000 soles, de ventas hasta 630.000 soles para considerarte microempresa, y hablamos de 7.500. Correcto. Ingresos, no deduciendo utilidades ni nada. Ingresos estamos hablando. Sí. Estamos hablando de 750 UITs, 650 por 4.200, de 3.150.000 soles de ingresos. Correcto. Entonces, si nuestros ingresos y ventas anuales son de hasta 3.150.000 soles, y estamos hablando de una pequeña empresa, ¿no? Entonces, las que están dentro del marco de esta norma y tienen estos beneficios tanto laborales como tributarios, entendemos que son las empresas que llegan hasta los 3.150.000 soles de ventas anuales. Ya no se habla, antes la ley, antes modificatoria, hablaba de un número máximo de trabajadores. Ahora no hay un número máximo de trabajadores. Pueden existir pequeñas empresas con 1.000 trabajadores sin ningún problema, ¿no? Correcto. Lo importante el monto, importante, ¿no? es el nivel de ventas, para tener claro si es que somos una micro o una pequeña empresa. Correcto.
Queda clarísimo entonces que lo importante son los ingresos y no el número de No hay número de trabajadores. trabajadores. Entonces, ¿cuáles serían, Manuel, los incentivos que tienen las personas que nos ven para pasar de la informalidad en la que se encuentren, ¿no?, a ser formalmente MIPES, formar parte de este grupo, ¿no? ¿Qué incentivos legales y sobre todo económicos hay para constituir las MIPES? A ver, el incentivo, hay incentivos económicos incluso en la formalización laboral. Vamos a ver que los trabajadores de las micro y pequeñas empresas tienen menos o incurren en menos costos laborales. Incluso en el caso de las microempresas hay subsidios que otorga el Estado en cuanto a la seguridad social, por ejemplo, para los trabajadores, que lo vamos a ver con detalle más adelante en esta entrevista. Y también tenemos beneficios tributarios, ¿no? Porque el monto a pagar por impuesto a la renta es menor hasta cierto tramo, ¿no? Entonces vemos que las primeras... si no superas las 300 OITs, ¿no?, en el caso de las micro y pequeñas empresas, para lo que es incluso el pago anual, el pago a cuenta mensual, ¿No? si tus ingresos anuales de ejercicio no superan las 300 OITs, lo que van a hacer es declarar y pagar el 1% de sus ingresos netos mensuales como pago a cuenta de impuesto a la renta. Si en cualquier mes superan las 300 OITs, pagarían el coeficiente 1.5, que es lo ordinario. Ahora, si la renta neta anual es hasta 15 OITs, van a pagar el 10% de impuesto a la renta. Entonces, la tasa difiere Por supuesto. bastante. O sea, tus primeras 15 OITs, como microempresario, solamente van a pagar el 10% de impuesto a la renta. Por el exceso de esas 15 OITs, ya vas a pagar 29.5, que es lo que pagan las demás empresas. Entonces, si eres un microempresario, sobre todo los microempresarios son los más favorecidos, porque si tu renta es pequeña, tú de repente no tienes mucho incentivo para formalizarte, lo cual es mentira. La norma tributaria ahora permite que si tú tienes unos ingresos menores como el que tiene de repente una persona natural en su ejercicio, o eres una persona natural con negocio y tienes pocos ingresos con tu microempresa, entonces solamente vas a tributar el 10%, que es prácticamente lo que tributamos los profesionales independientes que ganamos poco, ¿no? Entonces, incentivos tributarios y laborales existen. Incentivos para la formalización, César. En agosto salió una nueva norma, ¿ya?, que es la sociedad por acciones cerradas simplificada. ¿En qué consiste Se ha esta modificado, figura? se ha ampliado la ley de sociedades y se ha creado una nueva figura societaria para permitir que las empresas se pueda uno constituir una sociedad anónima, Correcto. ¿ya?, sin necesidad de redactar una minuta, ¿ya?, sin necesidad de ir a una notaría para hacer una escritura pública, ¿no? Incluso sin necesidad de asesoría legal, ¿no? Lo cual siempre de todas maneras es recomendable, pero si en el caso extremo en que uno no tenga digamos el dinero para una asesoría legal o para poder formalizar su negocio, ahora solamente basta con ir a registros públicos. Estamos a la espera de reglamento, dicho sea de paso, ir a registros públicos, insertar una firma, incluso va a ser de forma utilizando medios electrónicos, ¿no? Y listo, los socios van a poder constituir una sociedad, ¿no?, una sociedad con una estructura básica, pero que ya brinda un acceso a la formalización y que es obviamente mucho menos engorrosa y mucho menos onerosa que el hecho de constituir una sociedad cualquiera, ¿no? Entonces esta nueva sociedad por acciones cerradas simplificada obviamente está dirigida hacia las micro y pequeñas empresas. Interesantísimo, porque Una tú forma has de hablado de los formalización. incentivos que existen en la ley, pues, para constituirse en una MIPE, y has hablado que varios temas que son importantes para los empresarios, y entre ellos en que los aspectos de la seguridad social, algunos temas de seguridad social son subsidiados por el Estado. Sí, mira, ¿Cómo vamos a verlo cómo se en produce, detalle. A ver, cómo mira. se produce eso? Respecto al régimen laboral, César, vamos a ver los derechos que tienen los trabajadores y las microempresas. Entonces, los trabajadores de la microempresa van a tener derecho a la remuneración mínima vital siempre, igual que cualquier otro trabajador. Su jornada de trabajo va a ser de máximo 8 horas diarias, con un día de descanso semanal obligatorio y descanso en días feriados. También tienen derecho
a la remuneración por trabajo en sobretiempo, o sea, el pago de horas extras. Eso sí es un derecho que la norma no elimina. Lo interesante es que el trabajador de microempresa solamente goza de 15 días de vacaciones. O sea, el empleador no tiene que otorgarle 30, sino solamente 15, y con eso está cumpliendo con la norma. Entonces, tu costo laboral de Se por sí reduce, ya está ¿no? reduciéndose, ¿no? Ahora, los trabajadores de microempresa no tienen gratificaciones, que esa es una de las mayores excusas de los empresarios para no formalizar su personal. No me va a alcanzar el dinero en julio y diciembre para pagarla gratis. Menos Claro. aún si hago una gran inversión, porque esos meses son claves, sobre todo para los que son comerciantes. Para los comercios, Campañas. campaña navideña, campaña de fiestas patrias, Campaña escolar, siempre claro. esas campañas lo que hacen es invertir un montón de dinero y de repente no les alcanza para proveer y poder pagar en esos meses las gratificaciones. Una buena noticia es que el microempresario no tiene No por tiene qué por qué pagar pagar. gratificaciones. Entonces, eliminamos otro costo. Otro de los nos que me dicen los microempresarios para no formalizarse, para no formalizar a sus trabajadores, es, oye, pero mira, me resulta, aparte de que me resulta caro, la primera falacia, ¿no? De que tengo que pagar gratificaciones, que no es cierto, ¿No es cierto? ¿no? Claro. Aparte de eso, tengo que pagar salud. Eso es mentira. Los trabajadores, siempre que esté registrado en el Ministerio de Trabajo como una micro o pequeña empresa, es el famoso registro del MIPE, no tienes por qué pagar salud, que viene a ser el 9% de los ingresos del trabajador. O sea, el 9% de la remuneración, de los conceptos remunerativos del trabajador, se tienen que multiplicar por 9% y pagar a salud. Eso es lo que hacen ordinariamente los demás empresarios. Claro. Pero si eres una microempresa, no tienes que pagar eso. Lo que puedes hacer es afiliarlo al Seguro Integral de Salud. Entonces, este es un sistema Mira. subsidiado. Como te digo, esto es algo que ya el Estado está subsidiando al empleador y está diciendo, yo me estoy poniendo la mano de bolsillo como Estado Para fomentar para fomentar que la te formalización formalices, claro. de tus trabajadores. ¿Y estas normas no son nuevas, o sí? No son nuevas. En realidad estamos hablando pues del año 2008, ¿no? Estamos hablando del año 2008, la última modificatoria, o mejor dicho, el texto único de ordenanzas 2013, ¿no? Ya tenemos años con esto, y aún así Claro. están saliendo nuevas normas y nuevas modificaciones que lo que hacen es fomentar más La formalización de la ¿no? MIPE, Antes, ¿no? por ejemplo, cuando se contrataba a plazo fijo, también sacaron un paquete de normas. En los primeros días de gobierno de PPK, me acuerdo que sacaron un paquete de normas en el cual también eliminaban algunos requisitos, ¿no? Entonces, poco a poco hemos ido eliminando y destrabando la burocratización y haciendo más fáciles los trámites, lo cual es una ventaja para el microempresario. Ahora realizar un trámite es mucho más fácil que antes. César, Claro, nosotros sobre lo que todo hemos porque vivido... no te piden las partidas, todo este tema, ¿no? que ha habido de simplificación no, administrativa, en realidad- que ya no te piden partidas, no te piden copias certificadas de algunos documentos, etcétera, ¿no? En realidad sí, hasta la Claro. copia del DNI, ¿no? Claro. En el caso, por ejemplo, de los contratos de trabajo, si tú vas a contratar a plazo fijo, como vimos en nuestra entrevista anterior, vimos las modalidades de contratación a plazo fijo y vimos que antes, por ejemplo, se presentaba en el Ministerio de Trabajo, tenías que dejar una copia registrada de contrato y todo lo demás. Claro. Ahora basta con que tú guardes una copia para que cuando te fiscalice Sunafit, tú tengas la copia y se la entregues, ¿no? Claro. Ya no tienes que... Algo importante incurrir en que eso. tú señalas, Manuel, y hay que destacarlo, ¿no? A nuestros oyentes y a todos los televidentes, es que los microempresarios, por el hecho de formalizarse, no tendrían que pagar gratificaciones. Las No. vacaciones tendrían que ser solamente de 15 días 15 y no 30 días. días, y la seguridad social la costea el Estado. Estado. Entonces, ¿cuáles son los grandes problemas legales, por así decirlo, que han generado que sigamos siendo un país tan informal? ¿Qué es lo que tú has visto que hay? ¿Cuánto de mito y cuánto de problema en la práctica? se Mira, está en realidad es presentando? mito, es desconocimiento, en realidad, y son las pocas ganas de querer hacer las cosas bien. Básicamente es eso, o sea, es un poco de tiempo, ganas y información. Y para eso estamos nosotros, para brindar información a nuestros televidentes y poderle decir, mira, si eres microempresario, es más conveniente hoy en día que tú formalices a tu empleado.
¿Y por qué te digo que es más conveniente ahora? Por el reducido costo laboral, César, incluso hasta para el despido arbitrario. Si tú despides a un trabajador arbitrariamente, ya tienes que pagarle solamente 10 días de remuneración por cada año de servicio, con un tope de 90 días. O sea, el tope Claro. que tú tienes que pagarle son 3 meses de sueldo y te liberaste del problema. Ahora, otro mito de los empresarios es que dicen, no, yo tengo que pagar la AFP, la ONP. Eso es mentira. Ese es un costo que le corresponde pagar al trabajador. Eso se le descuenta al trabajador. Ese el 10% que va al fondo más la comisión, que suele ser un aproximado del 3%, en total es un 13% de la remuneración que se le descuenta al trabajador. Lo asume el trabajador. Eso lo asume el trabajador, no lo tiene que asumir la empresa. Esa es otra falacia, ¿ya? Otra falacia que los empresarios deben sacar de su radar. O sea, en su radar de costos no debe figurar la AFP. La AFP o el régimen de organización previsional del ONP que está a cargo del trabajador. O sea, es un descuento que se le tiene que hacer al trabajador. No lo tiene que sufragar la empresa. Entonces, dicho esto, César, vemos que el costo laboral se reduce prácticamente al sueldo. O sea, es el sueldo más 15 días de vacaciones. No gratificación. No tienes gratificaciones, ¿no? No tienes CTS. No tienes CTS, claro. Tampoco. O sea, ¿cuál es tu sobrecosto laboral? Solamente las vacaciones. Básicamente, darle los descansos semanales obligatorios y la indemnización por despido arbitrario. Nada más. Entonces, tu costo prácticamente está entre un 110 o 120% de la remuneración. Tú le pagas a alguien 1.000 soles, de repente 1.200 soles con tus costos laborales, es lo que al final vas a terminar pagando, ¿no? Entonces, si a esto le sumamos el hecho de que uno puede deducir como gasto para el impuesto a la renta, ¿no?, los salarios de los trabajadores, entonces pues ese supuesto sobrecosto laboral termina siendo un ahorro. Por O supuesto. sea, ¿no? solamente por poner a tu trabajador en planilla, ya lo que estás haciendo es deducir ese gasto de impuesto a la renta. Entonces, si mi sobrecosto laboral es menor que el impuesto a la renta que tendría que pagar si es que no lo formalizo, porque date cuenta, a ver, si yo a un trabajador le pago en negro, ese dinero yo no lo voy a poder deducir impuesto a la renta. Por supuesto. Entonces, Y multiplícalo por un año. tengo ¿no? que multiplicarlo, claro, multiplicarlo por un año y multiplicarlo por el 30%, estás en el régimen del 30%. O en último de los casos por el 10%. Entonces, te das cuenta que el costo de formalizarte cuando eres microempresa es muy pequeño. Por supuesto, ¿no? ¿Y tú qué Así es, recomendarías? ¿Y tú por ejemplo, Manuel, si ahora acude a nosotros un microempresario y te dice, Manuel, yo quiero formalizarme? ¿Cuáles son los 3 pasos, ¿no?, con los cuales tú empezarías, ¿no?, para ya dar inicio a la A ver, formalización? primero ver si es que es una persona natural con negocio, o es una sociedad, o es una IRL. Y así es una persona natural con negocio, de arranque le diría, ¿sabes qué? Formalízate a través de una persona jurídica. Y si es posible, una persona jurídica societaria, ¿no?, que guarde un esquema de responsabilidad limitada. Primero, ¿no?, arreglemos los papeles internos. ¿Por qué? Porque si trabajas con persona natural con negocio, Asumes estás todo. asumiendo todo el riesgo. Claro. Entonces, lo primero es deslindar el riesgo y después ir viendo primero por lo laboral y luego por lo tributario, ¿no? Para poder reducir los costos. Al final se van a dar cuenta, algunos empresarios se dan cuenta, oye, mira, he pasado de ser una persona natural con negocio a ser una persona jurídica y prácticamente los costos son los mismos, ¿no? O sea, no me ha costado mucho más, o no me ha costado tanto como yo pensé, el ser formal, el ser una persona jurídica y tener a mis trabajadores en planilla. Claro. Y si hay problemas, le embargan la empresa. No me embargan Sí, a si mí. hay problemas, exacto, ¿no? O sea, la ventaja es muy grande en este caso, en el caso de los microempresarios. No difiere mucho el caso de la pequeña empresa. Una pequeña empresa es obviamente una que tiene un nivel de ventas mayor. Los trabajadores de la pequeña empresa sí tienen otros beneficios adicionales. Bueno, aparte de los beneficios de la remuneración mínima vital, de la jornada de trabajo de 8 horas, de descanso semanal en días feriados, de la remuneración por horas extras, del descanso de 15 días, ellos sí tienen, aquí sí tienes que incurrir en el costo del 9% de salud, porque los trabajadores de la pequeña empresa sí tienen el derecho a
estar coberturados por el Seguro Social de Salud. La indemnización por despido arbitrario sube a 20 días, ¿no? Y por año de servicio, con un tope de 120 remuneraciones diarias, o sea, estamos hablando de 4 meses de sueldo, ¿no? Sigue siendo menor que lo del régimen general, ¿no? Sigue siendo menor que lo del régimen general. La cobertura de seguro de vida y complementario de trabajo de riesgo, si es que se realiza trabajo de riesgo. Las 2 gratificaciones, ¿no? Que reciben al año en fiestas patrias y Navidad, sí las recibe la pequeña empresa. Tiene derecho a participar en las utilidades de la empresa. Ahora, las gratificaciones no son completas, es media remuneración. Es media remuneración. Es media remuneración. Van a participar de utilidades de la empresa, cosa que no pasa en la microempresa. La compensación por tiempo de servicios, ahora en la pequeña empresa, no equivale a un semestre, ¿no? O digamos que no se da en todo el año. ¿Cómo se reparte la CTS? A ver, la CTS es una remuneración. En el régimen general es una remuneración que se deposita de manera fragmentada. Media remuneración en noviembre y media remuneración en mayo. ¿Ya? Ahora, en el régimen de la pequeña empresa se paga CTS, pero ¿cuánto se paga en noviembre y en mayo, o en mayo y noviembre, como queramos decirlo? Solamente 15 días de sueldo. O sea, solamente se paga 15 días de sueldo, ¿no? Equivalente a 15 días de remuneración por año de servicios, con un tope de 90 días de remuneración. Pero estas se pagan al final. O sea, te pago 15 días por año de servicio, y como tope te pago 90. Ya no te pago más. Interesante, porque es un beneficio muy... Y me imagino, Manuel, que acá en las MIPES el problema con la sindicación debe ser menor, ¿o no? Mira, por la cantidad de trabajadores, en realidad no se podría formar un sindicato. Para formar un sindicato, salvo que tengan 50 trabajadores o más, ¿no? Para formar un sindicato tú requieres una cierta cantidad de trabajadores. Si no llegas a esa cantidad de trabajadores, pues no podrías formar un sindicato. Es poco, en realidad, es poco por la proximidad que tienen los trabajadores con el empresario. En las micro y pequeñas empresas es muy bajo el nivel de sindicalización. Correcto. Entonces, lo importante es que al formalizar a los microempresarios hay menos costos laborales, ¿no? Me imagino que hay mucha más rotación también, por un poco la facilidad de poder pagar unos montos menores por despido arbitrario, salvo que haya alguna reposición, me imagino, ¿no? Sí, bueno, porque ahora la norma y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional permite que el trabajador elige entre la reposición o el pago de la compensación por despido arbitrario. Entonces, el tema sigue ahí, pero el beneficio siempre en la formalidad va a estar que, por ejemplo, si tú celebras contratos a plazo fijo y has fundamentado bien, sobre todo en las MIPES, por la calidad de la empresa, siempre va a haber, es mucho más fácil sustentar, por la naturaleza de la empresa, la temporalidad de los contratos. Entonces, si yo tengo un trabajador formal, a un trabajador con su contrato a plazo determinado, termina el contrato de trabajo y yo no tengo que pagarle ninguna indemnización, ¿no? Está bien fundamentado el contrato. Correcto. Sí, el problema se hace es que está mal fundamentado el contrato. Ahora, ¿qué pasa si que soy informal? El trabajador, ¿qué va a hacer? Va a ir en contra de la persona natural. Claro. Entonces, ¿a quién le van a embargar los bienes por el pago de beneficios sociales si yo soy una persona informal y soy una persona natural? Al final el juez, ¿qué va a ordenar? Va a ordenar que al empresario, persona natural, Claro que sí. le embargue sus bienes. Entonces, ¿qué pierde el empresario? Todo. Por supuesto, Manuel. O sea, tenemos mucho que ganar con estos beneficios de las MIPES. Tenemos poco que perder, porque en realidad creando y diseñando, nosotros somos expertos creando y diseñando estrategias de reducción de costos laborales, estrategias de reducción de impuestos, de pago de impuestos, siempre estando dentro del marco de la ley y utilizando los beneficios diseñados para las micro y pequeñas empresas. Así que mi consejo para los empresarios que nos están escuchando, para aquellos que quieran emprender un negocio, es formalícense. No cuesta mucho.
te liberas de mucho estrés, duermes tranquilo. Si lo que queremos es una tranquilidad, si lo que queremos es una estabilidad, tanto jurídica como emocional, entonces vayamos a la formalidad. Bueno amigos, ya saben, formalícense. Si quieren evitar embargos en sus cuentas personales, si quieren evitar problemas con la SUNAT, si quieren evitar problemas con el Ministerio de Trabajo, ¿no? Y si quieren evitar problemas en general, ¿no? En general, hasta hasta con la pareja uno puede tener problemas por claro, ser formal. por no haber manejado bien su negocio. Bueno Manuel, te agradezco mucho por los alcances con relación a las MIPES. Definitivamente es un tema en el que hay muchísimo que avanzar, ¿no? Y el marco legal nos permite acogernos a estos beneficios. Recuerden amigos que este programa está auspiciado por CTL Consultants, que es la consultora en la que Manuel y yo somos socios. Nos pueden encontrar en la página de Facebook o a los números 9877-51704 o al 986-72-2375. Bueno amigos, eso es todo por el día de hoy. Le agradecemos mucho su participación, nos han mandado bastantes saludos, siempre nos escriben, ¿no? La verdad que es un gusto poder brindarles algunos alcances sobre temas legales. Así que nos vemos la próxima semana, que estén bien. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.